Gracias a todas y todos. Agradecer que estéis participando en estas jornadas. Nosotros en este mandato, nuestro objetivo es apostar por la escuela de formación, ¿no? Estamos intentando que una de las patas que creemos que es importante, que es la formación, se desarrolle durante este tiempo que vamos a estar lo máximo posible y que quede ya instalado para el futuro de la CGT, ¿no? Hicimos una apuesta hace tiempo con la jurídica. Si se ha perdido, que pues nada, dejarla. Muy bien, muy bien. Es que aquí hay mala cobertura, ¿eh? Os lo digo porque si queréis hablar por teléfono, esto es un zulo y está preparado para que no haya mucha cobertura. Entonces se van a perder todas las señales. Bueno, nosotros, lo que os decía, estuvimos trabajando de jurídica, hemos estado trabajando en el anterior mandato lo de comunicación, por eso están estos chicos grabando y demás, porque hemos montado también un gabinete de comunicación para no depender de los medios del Estado. Y en esta época, este mandato, queremos apostar por montar la escuela de formación, ¿no? Tuvimos unas jornadas hace poco, el día 3 de octubre, donde hubo una participación muy importante, y ahora estamos arrancando con estas, donde esperemos que haya mucha participación, porque creemos que es importante, ¿no? Para formar a delegados, delegadas, militantes de la CGT, yo creo que es necesario, ¿no? Porque vamos a hablar de cosas que nos tocan tan de lleno como es la precariedad, ¿no? Tenemos previsto hacer estas, que son en 3 módulos, luego ahora Noelia os contará un poquito más todo, en 3 módulos. Y luego el primer trimestre del año que viene queremos montar algo parecido con el tema de mujer, la igualdad, el terrorismo machista, el patriarcado, todo eso que está ahí. Queremos hacerlo para el primer trimestre del año que viene y luego el segundo trimestre queremos hablar del medio ambiente, ¿no? Que está también ahora ahí en candelero, ¿no? Lo de el planeta que estamos destrozando y cuál va a ser el futuro, ¿no? Eso se va a tocar también y luego seguiremos, ¿no? Pero además son temas que creemos que es de formación para luego tener claros los argumentos a la hora de reivindicar, ¿no? Y aparte de hacer esa formación más centralizada, queremos hacer formación descentralizada, que la estamos haciendo, que es cuando iremos a los sitios donde nos pidáis para hablar de elecciones sindicales, de negociación colectiva y demás temas, ¿no? O sea que vamos a intentar hacer las dos cosas, llevar las dos variantes, que es centralizado y descentralizado, ¿no? El equipo está empezando ahora a funcionar más de lleno. Yo tengo que agradecer a Noelia, que es la secretaria de formación, todo el trabajo que está haciendo, porque es un trabajo muy importante. A Desi, que es el director de la escuela de formación, que está ahí y siempre nos está aportando conocimiento. Y luego a la gente que está trabajando en el equipo, que es Mario, la mujer que habéis visto aquí, que está dando las carpetas, que es una incorporación que hemos hecho al gabinete, que es una economista y es alguien que está trabajando para la CGT ya, para que la CGT pueda hacer trabajos más relevantes y más serios a la hora de hablar de presupuestos y de otras cosas. Y luego a Nino, que es alguien que se ha incorporado también al equipo de formación, ¿no? Nino, que estuvo en su día con nosotros, luego nos abandonó, pero le hemos vuelto a rescatar. Ya le hemos quitado de las drogas y cosas, está jodido. Le hemos quitado de Podemos y ahora ya está más sano ahora. Y bueno, pues el equipo yo creo que está funcionando y que hay que agradecer de que estén aquí participando con todos nosotros. Y yo poco más os voy a decir, que espero que disfrutéis de ello, que aprendáis mucho y que espero que esto se desarrolle, al igual que hemos hecho con los demás gabinetes, y que la CGT tenga una escuela de formación como se requiere. Nosotros vamos a hacer una apuesta real, económica, y para tener un lugar físico. Queremos tener una escuela física, o sea, no una escuela imaginaria, sino una escuela física donde la gente sepa dónde está la escuela de formación de la CGT. Y estamos ahora dando pasos para tener un sitio donde hacer los cursos. ¿Por qué? Porque al final es muy complicado. Estamos aquí, que hubiese sido mejor estar en otro sitio más amplio como estuvimos la otra vez, pero no ha podido ser. Pero sí que estamos dando vueltas a eso y al final queremos que, como CGT,
comprar un sitio donde tengamos un salón de actos de 400 personas para poder desarrollar esto y muchas más cosas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que antes de que terminemos el mandato, todo eso se va a poder resolver, ¿no? Y esa es la línea que queremos llevar y la que vamos a llevar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues que intentaremos que todo lo que hagamos os sirva para vuestro día a día y nada, y que participéis, porque yo creo que es bueno que se transmita que hay que participar en estas cosas porque son bastante importantes, ¿no? Y dejo aquí a Noelia, que es la que sabe más de todo esto, que os diga algo. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar no arrastrar esto para que no suene el movimiento. Buenos días a todos y a todas. Sobre todo, ante todo, agradecer a todas las personas que van a participar como ponentes, en primer lugar, por el esfuerzo que han hecho de preparar unas ponencias tan específicas y que englobaran lo que nosotros considerábamos que eran los temas fundamentales a tratar cuando se hablara de precariedad laboral o precariedad en las relaciones laborales. Las jornadas que se van a desarrollar hoy y mañana van a ser centradas en la precariedad en las relaciones laborales, normalmente en empresas. Se ha metido un tema sobre precariedad en el trabajo penitenciario de las personas que están presas, porque consideramos que es un tema fundamental a defender desde los principios de la CGT. Y mañana continuarán las jornadas y se cerrará este primer bloque y posteriormente habrá un bloque el 21 de noviembre sobre precariedad en la administración pública y la defensa de lo público, qué situaciones de precariedad tienen los trabajadores, tanto funcionarios como personal laboral, interinos, etcétera, que están en condiciones que son de precariedad en muchas situaciones y cómo se ha hecho el desmantelamiento de lo público, no solamente la precariedad de los trabajadores, sino también la precariedad de lo público en cuanto a ese desmantelamiento que se ha hecho, las corrupciones que ha habido detrás, etcétera. Y posteriormente, el 12 y el 13 de diciembre, tendremos unas jornadas en las cuales se pretende, el tercer y último bloque, se pretende dar un enfoque de cuáles son los retos que tenemos desde la CGT, qué propuestas hacemos a la sociedad para intentar acabar con esa precariedad. La renta básica de las iguales, las pensiones dignas para todas y todos, cuestiones, temas clave que tenemos que afrontar actualmente y que van a dar mucho que hablar en los próximos años, como la robotización y cómo hacer un reparto de la jornada de trabajo y que todo el mundo que haya pleno empleo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es el marco en el cual se inscriben estas jornadas que hoy y mañana vamos a tener y en las cuales vamos a contar con la colaboración. En primer lugar, la primera charla de hoy va a ir sobre una nueva realidad que tenemos, que es la economía digital, las personas que trabajan como falsos autónomos, que además no tienen una capacidad de organización sindical potente precisamente por el aislamiento, ¿no? De ese tipo de situaciones. Y ahí vamos a contar con Maravillas Spin, que está por aquí, y con Julio Fuentes. Luego, después del descanso, que lo acortaremos un poco visto que hemos empezado un poquito más tarde, ¿vale? Si os parece, en lugar de media hora haremos 10 minutos, un cigarrito, nos levantamos del asiento para no acortar en la comida y que tengamos 2 horas para comer tranquilamente. Pues cuando acabemos tenemos 5 o 10 minutos y retomamos, y ahí otro de los temas con los que vamos a continuar es precisamente otro de los temas fundamentales que ha habido este año por el cambio de la nueva legislación que hay, sobre control de jornada y los abusos que se hacen sobre la jornada, las horas extra, etcétera, ¿no? Y cómo controlarlo desde la CGT. Y luego nos iremos a comer y tendremos una charla en la que, no he comentado que para la de control de jornada tendremos a Diego Rejón, que es secretario de formación de la FESIM, y a la abogada Coral Jimeno, ¿vale? Y luego, después de comer, tendremos una charla sobre descentralización empresarial y subcontratación y ETTs, en la que vamos a contar con la presencia de un inspector de trabajo, ¿vale?, de Vicente Mora, y con Tomás Rodríguez, que es el secretario de Acción Sindical. Es una de las charlas más potentes que tenemos, precisamente porque tenemos a alguien muy experto en ese tema. Todas las charlas se han enfocado a que estén una parte de visión sindical, de cómo a qué
a qué retos nos enfrentamos cotidianamente desde la acción sindical y, por otro lado, la parte técnica, jurídica, sociológica, en algún caso, o económica, sobre cuáles son la estructura en la que nos podemos mover, ¿no?, de legalidad. Y a partir de ahí hacer construcciones. Y por la tarde luego a las 6, en último lugar hoy, tendremos una charla sobre precariedad y negociación colectiva, en la que contaremos con Miguel Pastor, que es el secretario de Acción Sindical del Sindicato Estatal de Telefónica, y con Raúl Maillo, que es abogado también del Confederal. Mañana continuaremos las jornadas con una charla empezaremos a las 10:30 y tendremos una charla sobre temporalidad, parcialidad, o sea, la precariedad más absoluta en la contratación. Ahí tendremos a un compañero de la CGT de Valencia, que es profesor de Sociología en la Universidad de Valencia, con lo cual nos va a poder dar un enfoque tanto sindical como técnico, y que se llama David Muñoz. Y luego tendremos también a otro abogado del Confederal, que es Miguel Ángel Garrido. Posteriormente, después del descanso que hagamos, es cuando vamos a tener la charla sobre el trabajo penitenciario y los derechos laborales de las personas presas, en la que contaremos con Valentín Aguilar Villuendas, que es coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y con Luis Miguel Sanguino, abogado también del Gabinete Jurídico Confederal. Y después de la comida tendremos una ponencia sobre trabajos precarios feminizados con Rafaela Pimentel Lara, fundadora del colectivo Territorio Doméstico, y con Alicia Montero, que es secretaria de la Mujer del sector federal de telemarketing. Y se proyectarán 3 vídeos de 3 colectivos de compañeras, por un lado de las Kellys de Ibiza, por otro lado de Teleasistencia de CGT Barcelona y por otro lado de las aparadoras del calzado, que nos darán la visión de cómo está la situación en sus, cómo se vive la precariedad en sus sectores específicos de trabajo. Y cerraremos a las 6, de 6 a 6:30, a lo mejor nos extendemos un poquito más, pero bueno, cerraremos con la intervención de Desiderio Martín, que es el director de la Escuela de Formación, al que ahora le voy a dar la palabra, y de Pepe Aranda Escudero, que es secretario de Organización de CGT, para, ya culminar con unas conclusiones. Entonces, agradeceros a todas las personas que os habéis desplazado para ver estas jornadas, deciros que tenéis los materiales, se os van a imprimir, se van a colgar también en la web, pero se os van a repartir. Se han repartido 7 ponencias, las demás nos están llegando todavía y estamos en proceso de impresión, y que espero que disfrutéis de estas jornadas, y le paso la palabra a Desiderio. Pues nada, buenos días a todos y todas. Simplemente voy a tratar de ser sintético en función de plantear todos los aspectos que se va a ver en este primer bloque, centrado en la precariedad laboral y cómo enfrentarnos contra ella. Tener en cuenta que estamos hablando no del lenguaje de los derechos. El lenguaje de los derechos no tiene reglas, y en cambio de lo que vamos a ver mucho tiene que ver con el lenguaje de la economía, y de la economía capitalista, que sirve solo y exclusivamente a través de unas reglas de juego establecidas en lo que se ha denominado el derecho laboral, porque estamos hablando del tema laboral, estamos hablando de la contratación, estamos hablando de los despidos, estamos hablando si la gente de la negociación colectiva si tiene o no tiene derechos. A partir de ahí tenemos que entender que el problema no está en que entremos a un conocimiento exhaustivo de lo cuáles son las reglas de ese conocimiento concreto que tienen las reglas jurídicas llevadas al derecho laboral, porque son reglas técnicas que solo responden a los intereses de una parte, es decir, una parte concreta que son los patronos, la clase política y todo lo que queráis, es decir, la gente que está en el poder. En todas las crisis económicas que ha habido en este país, tanto fundamentalmente la del 83-84, luego la del 93-95, 2000-2001, hasta llegar a la gran crisis estafa del 2007, todas las salidas que ha dado la política ha sido a través de reglas concretas que han instituido en meter mano en las rentas salariales, fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras, por medio de la devaluación de los salarios, la congelación de los propios salarios, o bien en el corazón de lo que se llama los derechos laborales, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener derechos. La gran estafa lo que supuso fue un consenso, pero no solamente la gran estafa, desde el año
2007, sino fundamentalmente desde los pactos de la Moncloa todo el modelo de relaciones laborales ha sido consensuado con fuerzas políticas, todas ellas, y consensuado con los grandes sindicatos que dicen ser los representantes de los y de las trabajadores y de la clase asalariada. La reforma del 84 fue una de las más peligrosas, es decir, esa se cargó el contrato estable ordinario y metió la modalidad de hasta 14 formas de contratos temporales en los cuales ya daba lo mismo ser trabajador, es decir, se descasualiza el contrato y ya cualquier empresario puede contratar a cualquier persona sin causa para trabajos que son estables. Luego esto ha tenido su evolución, la propia reforma del año 94 liberaliza todas las condiciones de trabajo, cosa que nos estamos ahora enfrentando con ello, de jornada, horario, sistema retributivo, turnos, pluses, salarios y expedientes de regulación de empleo, donde la Administración, lo digo por maravillas que está aquí, es una mera espectadora de cara a cuando los empresarios deciden por cualquier causa económica, técnica, organizativa, productiva, modificar todas las condiciones de trabajo y al mismo tiempo mandar a la gente a la calle en función de que su demanda o es menor o dice tener pérdidas, etcétera. Hasta esos momentos, hasta el año 94, la Administración prohibía, es decir, era la garante del servicio público y por lo tanto del interés general. La Administración decía si realmente existían causas objetivas para que se pudiera proceder a una modificación de condiciones de trabajo, cambiar los horarios, los turnos, los sistemas retributivos, lo mismo que sacar a la gente a la puñetera calle y mandarle. La Administración desaparece, que era como una mera espectadora y no tiene ninguna función. Es decir, el Estado, a través de sus diferentes administraciones, abandona el interés general y pasa a tutelar y a garantizar a través de estas reglas de juego, en concreto lo que se llama la reforma del año 94, un interés particular que es el del empresario. Todo se hace en nombre de la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad se constituye como la norma organizativa del trabajo. Se puede ser flexible, hay que modificar los horarios, hay que modificar las jornadas de trabajo, hay que modificar todo y entonces la flexibilidad es la que rige. Es decir, eso es en función de la economía de los empresarios. En el 97 tenemos una gran contrarreforma pactada por todos los partidos políticos con comisiones obreras y UGT, donde se establece un nuevo contrato de fomento de empleo y se rebaja el despido a 33. Y además se introduce una cosa que es muy peligrosa, que es el despido por causa de la competitividad. Es decir, cuando una empresa pueda aducir que no es competitiva o que es competitiva menos que sus empresas del sector, puede mandar individualmente o colectivamente a la gente a la calle. Eso fue pactado por los que dicen ser representantes y defender los intereses de los y de las trabajadores. Esta reforma causa un problema muy serio, tanto en los despidos individuales como colectivos, porque se reforma que las causas incidan no a futuro, sino a presente del momento del despido, con lo cual se flexibiliza y facilita la aplicación y la prueba procesal para el propio trabajador cuando va a esa defensa. Luego ya doy un salto muy cualitativo, que es la reforma del 2012, me salto la del 2010, que era lo mismo, pero consensuada, que la que luego hizo el PP, la del 2012, y ahí ya es la liberalización absoluta y la pérdida de derechos todos. Si quedaban algunos, es decir, se pierden los derechos. Y sobre todo se pierde una cosa que es fundamental, que es la intervención del sindicato o de los y de las trabajadores en la negociación colectiva, es decir, todo lo que tenía de colectivo en la defensa desaparece, con lo cual se introduce por primera vez, vamos, no por primera vez, pero sobre todo se consolida la cultura de la individualización. Ahora ya no es el trabajador colectivo el que se enfrenta al empresario, sino es el individual. Esto hay que retrotraerse muy atrás, es decir, ni siquiera a los tiempos del Estatuto de los Trabajadores, sino anterior, porque se dice que el trabajador o trabajadora en concreto es suficientemente libre y autónomo para establecer si quiere trabajar, en qué condiciones quiere trabajar y eso. Es decir, volvemos un poco al Código Civil con la ley de los contratos. Esa liberalización lo que supone es que aparecen en un marco de relaciones laborales absolutamente inseguro, frágil, y para el trabajador-trabajadora no tiene ninguna posibilidad de defensa y lo que hace es interiorizar, insisto, esa individualización donde tú vas a trabajar en cualquier condición,
vas a cobrar lo que el empresario quiere y vas a trabajar cuando el empresario o la empresaria... Eso lo que hace desaparecer es el conflicto, el carácter colectivo del conflicto como la única condición. A partir de aquí, la homogeneización a la baja de las condiciones de trabajo se ha establecido sobre esos dos criterios, el de flexibilidad y una posibilidad que se le da al empresario de manera unilateral de reestructurar absolutamente todas las condiciones de trabajo. Una reestructuración salvaje que está llevando a unas condiciones donde en estos momentos, luego ya lo contarán los compañeros y compañeras intervinientes, más del 50% de los actuales asalariados y asalariadas podemos decir que son precarios e integrales. Precarios e integrales significa precarios e integrales sin derechos. Se ha vaciado de derechos absolutamente todo. Las estrategias empresariales pasan por un momento muy complicado cuando en el 2000, en los años 90 y tantos se meten los nuevos sistemas de producción, que eso también se va a trabajar y eso es muy importante, que se llaman de descentralización productiva. Esa descentralización productiva emerge porque las empresas de trabajo temporal que prestaban trabajo, a través de diferentes leyes, obligaban al empresario a subir el coste de la mano de obra, porque un trabajador prestado de empresa temporal o trabajadora tenía que cobrar y percibir las mismas condiciones. Con la descentralización productiva lo que se hace es externalizar todos los riesgos hacia las contratas y subcontratas, las cuales los empresarios principales, y además esto está extendido por todos los sectores, ya se eximen de riesgos como son salariales, los convenios colectivos no se cumplen, ya se puede posibilitar, como pasa ahora con las empresas multiservicios, en los cuales ni siquiera existen convenios del sector, sino que son convenios ad hoc que hacen en cada una de esas empresas multiservicios, y no existe una responsabilidad no solamente jurídica, sino lo que es, se va a un abaratamiento no solo de los costes laborales, sino a un vaciamiento de cualquier derecho del trabajador o trabajadora. Eso afecta a los derechos de huelga, a los salariales, a las condiciones en concreto. Y hemos llegado a situaciones en las cuales nos estamos enfrentando, aparte de las nuevas realidades del trabajo, que lo contará Maravillas, con la economía digitalizada o de plataforma o de urbanización, etcétera, hemos llegado a situaciones donde y esto es muy serio, muchos trabajadores y trabajadoras en millones de horas hacen trabajos gratis. Trabajos gratis significa trabajos gratis, es decir, no solamente es el trabajo de las Kellys o el trabajo de toda la gente precarizada que ha salido fuera de los convenios colectivos, sino que en los trabajos normalizados, ahí está famoso decreto que también tratará Coral con la otra compañera y Diego sobre el control de las jornadas. Eso es lo único que viene a reflejar cómo los empresarios han sido capaces de no pagarnos cientos de horas a través de las legislaciones que les posibilitan hacer eso. Un ejemplo muy concreto que también se trabajará a lo largo de las jornadas son los contratos famosos a tiempo parcial, en los cuales la mayor parte de ellos están feminizados, donde te hacen de 4 horas o de 3 horas o de 6 horas y trabajas absolutamente el doble, gratis. Pero no solo sucede con la gente que tiene contratos a tiempo parcial, sino que en muchos sectores, sobre todo lo de las grandes multinacionales y transnacionales y sectores muy cualificados, la gente hace cantidad y cantidad de horas no pagadas, es decir, gratis, por el hecho de que se ha introducido una voluntad dentro del trabajador o trabajadora con independencia de su cualificación, sea obrero no cualificado o cualificado, que tienes que caerle bien al empresario para seguir manteniendo tu estatus de trabajador asalariado y poder garantizar, porque si no, ante esa fragilidad y ante esa no defensa de tus derechos concretos, puede ser lanzado a la calle. Es decir, la legislación lo que hace en esta forma de flexibilidad en concreto y de regularización, hace una cosa muy sencilla, es decir, vaciar de derechos absolutos a todos los y las trabajadores, hasta llegar a situaciones en las cuales las fronteras de los criterios entre lo que es el trabajo subordinado y lo que es el trabajo por autónomo ya se difuminan
no solamente a través de la forma de descentralización de las contratas y las subcontratas, sino que tú fuerzas, hay experiencias a mogollón, pero no de ahora, sino de antes, empezaron con lo de Bimbo y ahora ya son todos los traders, todos estos que van vendiendo cosas en las cuales se les dice que son ellos los responsables de sus cotizaciones a la seguridad social, de si se enfrentan a, de sus salarios, etcétera. Es decir, esas fronteras que el derecho laboral las tenía muy delimitadas, ahora les resulta casi imposible a la Inspección de Trabajo, y más con las sentencias de la jurisprudencia que está viendo, a pesar de esas maravillas que nos cuenta el otro día el periódico, yo me quedé asombrado, que dice que de cada 4 casos que entran en magistratura, 3 son a favor de los trabajadores. Es decir, joder, ¿qué pasa? ¿Que nos hemos vuelto locos? O los jueces están reaccionando de una manera. Eso no es cierto, tal cual. Lo que hay es una desidia del legislativo durante todo este periodo, pero no desidia hacia todo el mundo, sino desidia hacia los y las clases asalariadas, en las cuales, ya digo, las fronteras sobre lo que es trabajo y no trabajo y sobre el reconocimiento de que tu propia explotación sea reconocida y que tenga algunos derechos, no solamente se han difuminado, sino que gran parte de los y de las trabajadores, a través de las diferentes formas de contratación, pudiéramos decir que nos encontramos o se encuentran en esa situación. Esto es muy grave, y con esto ya concluyo, sobre todo porque hay un problema esencial, que es que han sido capaces de quitar el conflicto como la única manera de mantener los derechos. Y entonces han ido a lo que es la mera individualización, donde la gente ya, cuando ya no se defiende de forma colectiva, sino te defiendes de forma individual. Es decir, si desaparece el conflicto, eso lo trataremos y lo desarrollaremos más, de qué tipo de sindicalismo, tanto social como sobre todo sindical, tenemos que realizar y realizamos la gente del CGT, está basado en el conflicto. Uno de los graves problemas que existe, insisto, ahí es que se ha interiorizado dentro de las conciencias de las personas y por lo tanto en las prácticas, donde el sindicato ya no es necesario. El sindicato como organización de los y de las trabajadoras para la defensa de sus condiciones laborales y sus derechos. Bueno, eso es un poco lo que quería plantearos y es un poco el reto que tenemos de afrontarlo en estos momentos. Gracias. Maravillas. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las charlas sobre nuevas realidades del trabajo y precariedad, economía digital, cooperativas y falsos autónomos franquistas.